Raíces y cimientos. El patrimonio arqueológico e histórico en México es muy diverso y se encuentra en todo el territorio nacional. Como ese patrimonio es la herencia de nuestros antepasados, como nación, nos organizamos para evitar que sea afectado o se pierda por las múltiples obras e incluso por la acción de la naturaleza. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Raíces y Cimientos, Arqueología de Salvamento en México. Yo soy Luis Alberto López Guario, su anfitrión, su amigo, y en esta ocasión contamos con la presencia de la arqueóloga María de Jesús Sánchez Vázquez, una muy querida amiga desde hace ya algunos años, desde los 70s, tenemos este trato, tengo la fortuna de considerarme su amigo desde aquel entonces, y ella es, digamos, de las decanas de la arqueología de salvamento y de la arqueología de salvamento en particular en áreas urbanas y muy en concreto del metro. Ella ha trabajado en diversas líneas del metro y para esta ocasión le pedimos si nos acompañaba, si nos daba información, si nos presentaba los datos acerca de una de las primeras líneas del metro que fue trabajado en una siguiente etapa. Ahora regresamos porque hablo de que esta sería una siguiente, una segunda etapa, pero por lo pronto, hola María de Jesús, la arqueóloga Latil, ¿cómo estás? Bien, gracias a ustedes. Muy bien, pues muchas gracias. Muy contentos de tenerte en estos micrófonos, porque gracias a la Dirección de Producción Audiovisual tenemos esta oportunidad de platicar con arqueólogos que han realizado, pues en mucho como si fuera picando piedra, lo que es la arqueología de salvamento, y ya tuvimos la oportunidad de escuchar a diversos arqueólogos que nos han platicado acerca de cómo realizan sus actividades de investigación relacionadas con esta enorme cantidad de vestigios arqueológicos, históricos, paleontológicos que nutren a nuestro país, que forman parte de nuestro patrimonio. Pero no habíamos tenido la oportunidad de escuchar en particular cómo se trabaja en una línea del metro, porque líneas del metro en nuestro país, bueno, además de la Ciudad de México, pues están en Monterrey, en Guadalajara. Hay muchas de estas obras que se están trabajando y, bueno, se seguirán trabajando porque es un sistema de transporte muy antiguo, muy eficiente, de los más económicos, de los menos contaminantes, y la arqueología de salvamento ha tenido oportunidad de trabajar con ello. Hace un momento mencionaba que está como en una segunda etapa, porque la primera etapa fue en aquellos años de los 60s, previos a nuestros Juegos Olímpicos, durante el sexenio de licenciado Gustavo Díaz Ordaz, cuando se iniciaron las labores del metro, con gente tan reconocida como el maestro Rubén Cabrera, que gozamos con su presencia oportuna, Jordi Gusigné, los trabajos pioneros del maestro Arana, el profesor Francisco González Rull. Pero después vino una época en la cual no se construyó el metro. Y para saber cómo se ha trabajado, cómo se trabaja todavía en formas tan expresas como es la construcción de una línea del metro, que es un servicio que millones de seres humanos utilizamos diario, le pedimos a María de Jesús que nos acompañara. Arqueóloga Chuy, muy querida Chuy, ¿cómo empezaste a trabajar en el metro? Bueno, yo empecé a trabajar en el metro, ya casi va a ser 45 años, en noviembre del 77, en la ampliación de la línea 3 que iba de Tlatelolco a Indios Verdes. En esa primera etapa de Tlatelolco a La Raza no me tocó estar, sino de La Raza a Indios Verdes. Nos tocó estar sondeando. Originalmente habíamos, en la construcción de la línea del metro depende mucho el sistema constructivo. Entonces, en este caso, el sistema constructivo era superficial, de Tlatelolco a La Raza era subterráneo, pero de ahí en adelante ya fue superficial hasta llegar al área de talleres. Entonces, nos tocó esa fase de La Raza a Indios Verdes.
es muy importante contar con los ejes de trazo para poder hacer la investigación documental que nos permita establecer zonas críticas que podemos atacar en el momento de la investigación. Entonces, Perdón, Chuyita, cuando dices superficial, ¿a qué te refieres? Que nada más afectan como 1 metro, 1.5 metros y solamente tocan, en esta ciudad por lo general son contextos de relleno. Para poner un ejemplo a nuestros radioescuchas a nivel nacional, local e internacional, sería como este tramo que corre por la calzada de Tlalpan, que cuando uno va por la avenida ve uno que el metro está circulando. Anda, ese es superficial. Ese es el superficial. Okay. Entonces hay sistemas diferentes. El superficial es el que ahora sí que va sobre la superficie, es el que vemos cuando transitamos por la ciudad. Hay el subterráneo, que ese no lo vemos. Hay el elevado, como la línea 4, que tiene traves y soportes, y la línea 12, que recientemente estuvo en todas las noticias. Y básicamente esos son. Pero, por ejemplo, la que nos brinda menos posibilidades son las superficiales, porque afectan únicamente estratos de relleno. Y las que más nos dan oportunidad son las profundas, las subterráneas. Y en este caso, por ejemplo, cuando son superficiales, los que nos dan más oportunidad de trabajar son las estaciones o los accesos a las estaciones, porque ahí se excava un poco más, es más amplia la extensión, porque generalmente nuestro trabajo se ciñe a lo que es el eje de trazo, o sea, está restringido por un espacio, pero en lo que son los accesos y las estaciones tenemos más amplitud para intervenir. Entonces, cuando empezamos en la línea 3, la ampliación, empezamos a sondear sobre lo que era el eje de trazo, sobre Avenida Insurgentes. Ahí encontramos puros estratos de relleno, salvo en 2 puntos, que fue en Insurgentes y Dobles Domínguez y en Insurgentes y Poniente 112, donde abajo de esos estratos de relleno había algo de material prehispánico. Esto puede corresponder a lo que eran los límites del islote de Coatlayaucan, que era donde ahora es Magdalena de las Salinas. Esos pocos materiales podrían corresponder a ese islote. Más adelante... Permíteme, Chuy. Para nuestros escuchas, el área que nos está mencionando nuestra invitada de hoy es hacia el norte de la ciudad, digamos. Si nuestros escuchas locales, nacionales o extranjeros ubican en un plano de la Ciudad de México, sería de nuestro zócalo capitalino, nuestra plaza central, hacia el norte, yendo hacia las pirámides de Teotihuacán. Es la salida a Pachuca. La salida a Pachuca, al estado de Hidalgo, al estado de México. Y gran parte de estas construcciones de la línea del metro están afectando lo que era el antiguo islote de México Tenochtitlan, el islote de Tlatelolco. Es esta parte tan interesante y de ocupación tan intensa como es para la época prehispánica. ¿No es así, Chuy? Sí, así es. Entonces fuimos sondeando y en esos 2 puntos encontró algo de material prehispánico, pero empezó a haber más hacia la zona de talleres. La investigación documental nos había revelado que desde 1911 ya había evidencias de asentamientos en la zona de Zacatenco y habían reportado para el preclásico, que era entre 1800 y 200 antes de Cristo, lo situaron en ese momento, y entonces, y también reportaban abundancia de cerámica de impresión textil. Entonces, pues ya... ¿Cuál es esa cerámica? Es una cerámica que no requiere mucho trabajo, y para hacer su cara exterior le ponen una especie de ayate para hacer el acabado, pero tiene la finalidad de que pueda evaporar el agua. Entonces todo esto se usaba para la producción de sal. Entonces había abundante cerámica de esta naturaleza, y
Cuando llegamos a los talleres, ya se habían hecho recorridos por parte del Salvamento Arqueológico, la compañera Hilda Castañeda y Gilberto Ramírez en 1977. En febrero y en octubre habían hecho recorridos y habían reportado elevaciones en el terreno y abundancia de material de la cerámica e impresión textil. Entonces, bueno, ya teníamos idea de que íbamos a encontrar algo, pero no sabíamos qué, ¿verdad? Entonces, cuando llegamos a los talleres, pues estaba todo bardeado, estaba deshabitado, y entrábamos por un agujero que había en la barda, entrábamos a gatas para poder acceder al sitio, y estaba lleno de vegetación, pues alta como 1 metro. Entonces, ya ahí empezamos a sondear, y ya empezamos a ver la riqueza del sitio. Bueno, teníamos ahí los antecedentes de posclásico, de preclásico, pero también encontramos los restos de lo que fueron los estudios Tepeyac. Entonces, pues era una gama muy amplia de información. Entonces, sobre esto, permíteme, Chita, para ubicar a nuestros escuchas. Por eso, y ofrezco una disculpa, no lo dije por la emoción de recibir a la Chuy, no dije, el tema de hoy, y es el título que tiene nuestro programa, es del Pleistoceno a los estudios Tepeyac, Salvamento Arqueológico en la línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Estamos hablando de fines de la década de los 70, del siglo XX, ¿y cuándo terminan los trabajos? Terminaron más o menos en 1982. O sea, estamos hablando entre 4 y 5 años de trabajos arqueológicos. De trabajos a trabajo. En zonas tan confinadas, porque sí. si hablamos en un trabajo arqueológico en un sitio fuera de estos contextos urbanos, pues, digamos, tienes la posibilidad de ampliarte. Quizá el problema es llegar o quizá el problema son los recursos. Pero acá lo que estás hablando es, estamos constreñidos a un espacio dado que... Sí. Si tú quieres salirte 10, 20 metros del área de afectación, pues no puedes porque estás en casas o estás en jardines. Pero ese es otro punto. Ajá. No nada más, parte de la estrategia del trabajo del metro, no nada más es el eje de trazo y las estaciones. También tenemos algo que el profesor González Rull denominó zonas de amarre o correlación, que son los parques, iglesias y camellones que no son afectados por la obra, pero que por su cercanía nos dan la oportunidad de ampliar la información que tenemos sobre el eje de trazo. Entonces, también eso ayuda a tener una mejor visión de los sitios que trabajamos. Y aparte de que conozco esta investigación en particular que existe y las otras que has realizado, aunque sea con un poco de distancia, pero también te metes a trabajar en los archivos históricos, te metes a hacer recorridos, a ver iglesias, si hay materiales en las iglesias. ¿Cómo le haces a esto? Pues hacemos recorridos de superficie, no nada más en el área del metro, sino en todas las zonas aledañas. Entonces vemos, por ejemplo, todas las construcciones antiguas, ver si hay reutilización de materiales, por ejemplo, piedras labradas que estuvieron formando parte de alguna estructura y que después se utilizaron en las iglesias. Entonces, en las casas, en los jardines, todo eso nos dedicamos a revisar por cualquier evidencia que hubiera. De hecho, en Zacatenco hicimos recorrido en el Cerro de Zacatenco y todavía cuando llegamos en el 77 había cuevas habitadas por gente de esa época que tenía cortinas floreadas como a la entrada o que cubrían las entradas con tambores de camas. Y bueno, recorrimos todo eso. Ya en ese momento ya habían sido deshabitadas las cuevas, pero todavía estaban los tambores, las cortinas y todo eso. Más arriba habíamos encontrado otro como abrigo, donde había, pues ahí como que una persona medio extraña, porque había fotos de mujeres en paños menores, latas de cerveza, ¿cómo se llama? De tiner o de esas de activo, y en una de esas encontramos hasta un entierro, bueno, un entierro reciente, pero sí se hicieron recorridos ahí en el Cerro de Guerrero, donde también había una especie de altar hasta arriba,
Entonces sí hicimos todos esos recorridos en su momento, que ahorita pues ya es imposible porque ya todo eso está habitado, ¿no? Todos estos lugares que nos estás mencionando, el Cerro de Zacatenco, el Cerro del Judío, perdón, el Cerro del Guerrero, forman parte de lo que es la Sierra de Guadalupe. De Guadalupe, así es. Que en su punta es, y por eso se llama así el Tepeyac, que es la punta, que también lo trabajaste años después con la construcción de la Plaza Basílica, Mariana. la Plaza Mariana, la Basílica Nueva. Así es. Entonces, digamos, toda esta zona, lo que nos estás mencionando, es parte de la Sierra de Guadalupe, digamos, es una zona que es de cambio, es una subida, vamos a salir de lo que es la Ciudad de México, es una transición, y tienes una ocupación desde el Pleistoceno y hasta los estudios Tepeyac. Después de esto, antes de pasar a que nos platiques en esta segunda parte de nuestro programa de hoy, desde el Pleistoceno a los estudios de Tepeyac, la arqueóloga María de Jesús hizo un salvamento arqueológico en la línea 3. Una parte que me quedó pendiente es que dices, y van 2 o 3 veces que lo mencionas, es de Tlatelolco, La Raza, a talleres. Para nosotros es como muy común escuchar talleres, para nuestros escuchas, nuestros seguidores, los talleres, ¿en qué consisten? Así muy, muy rápido. Los talleres es el área donde llegan los trenes del metro. Hay talleres, hay vías para talleres de pequeña revisión, que son arreglos menores, y talleres para gran revisión, que ya son mayores ¿cómo se llama? Lo que se tiene que hacer a los trenes. Entonces, en esa parte, llegando a Indios Verdes, el tren da la vuelta a la izquierda y ya se mete a los talleres. De acuerdo a la avería que traiga, es al taller a donde se destina. Entonces, digamos, es un espacio amplio que también... Muy amplio, muy amplio. Pues el terreno este donde están los talleres comprende desde Avenida Cienfuegos hasta Insurgentes y de Ticomán a lo que es el acueducto de Guadalupe. O sea, es una manzana muy, muy grande. Y ahí les dio oportunidad de conocer y poder entrar a ver los vestigios de los estudios Tepeyac, que también tienen su propia tradición en la filmografía nacional. Películas de Tintán. No, me parece que hubo de Orol y de Buñuel, La Oveja Negra, una cosa así. Entonces, bueno, pues no sé, ¿cómo empezamos? ¿Por preclásico y luego me voy? ¿Sale? Y si nos hablas del mamut. Bueno, empezamos. Bueno, es que no fue uno, ¿no? Sí, bueno, fueron casi 2. Ya entrando ahí lo que te decía yo, llega el tren a la estación y se mete a la izquierda para entrar a la vía para el taller de gran revisión. Al estar haciendo la excavación, la máquina, salió un mamut. Entonces de repente pues paren máquinas y órale a excavar el mamut. Lo logramos sacar y se detectó otro, pero ese ya nada más se vieron las defensas, que está justo abajo del Rancho Grande de la Villa. Ahí pues ya no era posible excavar, pero el mamut que salió sí lo pudimos recuperar. Se sacó una buena parte, no estaba en posición anatómica, pero bueno, se recuperaron una buena parte de la osamenta. Intervino restauración, lo sacamos y bueno, ya se le dio un trato particular. Como 10, 12 mil años tendría de antigüedad. Más o menos de antigüedad. Suponemos que el animal, como estamos justo en la orilla del lago y el inicio de la serranía, suponemos que se ha de ver empantanado, y entonces pues ahí pues el lago fue moviendo los huesos y todo eso. No encontramos ninguna asociación con humanos. Algo humano. No. Si hubo, no dejaron huella. Como esa imagen que está en el museo que están lanzando. No. Ahí ustedes no. No, ahí no. Bueno, si hubo, no dejaron alguna evidencia de que hubiera intervenido la mano del hombre. Igual llegaron y pues le cortaron un pedazo, lo que sea, pero no quedó ninguna huella, solo el esqueleto del animal. Y ya eso se recuperó. Después, bueno, pues ya vino lo que era para el preclásico, que era la parte baja del Cerro de Zacatenco, que era donde
ya se había reportado la información para el preclásico, y nosotros tuvimos la oportunidad de excavar algunos entierros de esa época. Es interesante destacar que en el predio, en la esquina de Acueducto y Cienfuegos, en la esquina noroeste, había quedado deshabitada por muchísimo tiempo. Yo creo que desde la época prehispánica, porque ahí no encontramos restos de construcciones, ni coloniales, ni nada. Entonces, pues había todavía pasto y eso. Entonces tuvimos oportunidad en recorrido de superficie ver también la cerámica. Había mucha basura y todo, eso nos impidió excavar más lo que era el sitio preclásico. Entonces solamente en un pedacito que pudimos limpiar se excavó y se detectaron osamentas con ofrendas de ese periodo. Ese lugar ya había sido trabajado por el afamado arqueólogo George Byland, ¿no? Sí, en 1929 trabajó, pero él trabajó la parte de arriba, la parte del cerro. Nosotros estábamos en la ladera baja, media baja. Entonces sí, ellos habían excavado en la parte de arriba, y todo lo que había de esa zona más bien eran recorridos de superficie de Sanders, de Tolstoy, todos ellos, pero excavaciones solo Byland había hecho en esa zona. Digamos, después de estos afamados investigadores extranjeros, como que mencionas, Paul Tolstoy, William Sanders, norteamericanos, británicos, viene un grupo de jóvenes arqueólogos mexicanos comandados por ti en esta línea del metro, y recuperan una mayor extensión de lo que era esta ocupación. Estamos hablando que era una aldea, ¿no? Era un pequeño grupo de seres humanos que se asentaron en esta parte, porque el lago llegaba hasta por allá, ¿no? Sí, llegaba hasta digamos, hasta donde estaría más o menos ahorita. Bueno, para donde está el acueducto de Guadalupe, esa zona, por ahí. Entonces, ahí se asentaron y tuvimos oportunidad de excavar eso. Más años más después, no sé, me acuerdo, en 2000, ¿qué sería? 2016 o algo así, cuando hicieron el complejo que se llama Vista Norte, excavaron de la misma zona que nosotros habíamos excavado de enterramientos preclásicos, tuvieron la oportunidad de excavar un territorio más amplio, con más osamentas, con muchas ofrendas. De hecho, una ofrenda estuvo en el Templo Mayor, que era un pectoral como de conchas, que tenía uno de los entierros recuperados en ese proyecto. Entonces, ellos tuvieron oportunidad de excavar más de lo que nosotros habíamos excavado. Entonces, bueno, eso fue para el preclásico. Para el clásico no tenemos ocupación debido a una sequía que hubo, que se reportó por una gruesa capa de caliches, y después, bueno, ya vino la época posclásica, que corresponde a las elevaciones que encontramos y que ya se habían reportado ahí en el terreno. Entonces, pues empezamos a hacer las excavaciones a través de calas, pero para no hacer la cala corrida, las hacíamos de 2 metros, 2 no, 2 sí, 2 no, para poder abarcar el mayor espacio posible en el menor tiempo. Porque cal es como una zanja, ¿no? Es como una zanja, pero interrumpida, no corrida, porque pues el trabajo de salvamento tiene una limitante, que es el tiempo. Entonces no disponemos de todo el tiempo para poder trabajar. Entonces hacíamos calas de 2 metros, dejábamos 2 metros, 2 metros, y ya si salían las evidencias, pues nada más uníamos esos 2 metros que habían quedado sin trabajar. De esa manera pudimos excavar 3 montículos, uno muy cerca de Ticomán e Insurgentes, que ese es el más temprano porque ahí hubo cerámica Azteca II, y una cerámica que se le dio el nombre de Villa, que suponemos que es como un antecedente de lo que era la impresión textil. Y luego ya más hacia el noroeste, ya en la esquina de Cienfuegos y Acueducto, ahí se excavaron 2 montículos más grandes, que ya son del posclásico tardío. Ahí tuvimos la oportunidad de detectar una aldea salinera que se dedicaba a la producción de sal. Como estaba en la orilla del lago, en el momento de secarse, quedaban costras. Esas costras las recogían y eran lixiviadas con agua,
en diferentes tanques para poder limpiarla y recuperar la salmuera. Esta salmuera era evaporada por medios naturales, solares y también artificiales. Había fogones donde eran puestas las ollas para la evaporación y ya era un asentamiento con mucha organización porque encontramos también lo que era en la zona habitacional, una zona también con administrativa religiosa, porque su acabado era muy bueno, muy bonito, se recuperó ahí una escultura en piedra y pues bueno, sí se pudo ver que había una estratificación, ¿no? Porque sí había casas de habitación, había zonas de actividad y había la zona cívico-religiosa o administrativa religiosa. Tan relevante fue este tema y estos tipos de evidencias que encontraste que derivó a lo que fue tu tesis profesional, que se la recomiendo a nuestros escuchas. Está en la biblioteca de la ENA, de la Escuela de Antropología, en la biblioteca del Instituto, en el Museo Nacional de Antropología, la biblioteca de Ábalos Hurtado, y es sobre esta aldea salinera. Pero lo que llamó la atención desde aquel entonces es que es, si no recuerdo mal, es la única aldea salinera que se ha encontrado en esos lugares. En toda la cuenca, sí. En toda la cuenca, sí. Lo que sí se ha encontrado en todas partes es la cerámica impresión textil, que decía el profe González Rull, que es el primer envase desechable, porque en esas vasijas ponían la sal todavía húmeda, la compactaban y quedaban como pilones. Entonces, para poder liberar el pilón, rompían esa cerámica y ya quedaba libre el pilón de sal. Por eso era la impresión textil, para hacer más fácil la fractura de la cerámica. Era una cerámica muy corriente, que no necesitaba una cocción muy amplia para poder contener la sal y poderla romper. Encontramos el horno donde se podían hacer esas vasijas, eran un horno abierto. Una producción muy específica de una cerámica para una producción muy específica que es la sal, que además la sal a nivel mundial es algo tan importante que ha provocado abrir caminos, buscar nuevas formas de comercio y ha provocado incluso hasta conflictos entre diversos grupos humanos por lo que se significa la sal para la industria militar, para la comida, para los medicamentos. La sal es un producto básico y tú encontraste el área de producción única que se ha podido explorar en la cuenca de México. Desde por lo menos para el posclásico. Sí. No sé si después haya más, ¿no? Oye, María Jesús, estamos en este tema de los tiempos de radio, estamos en nuestra bajada final. Realmente el tiempo se ha ido como si fueran granos de sal en un contenedor con una boca muy amplia. Vamos a aprovecharlo sobre esto. Estamos hoy con la presencia de la arqueóloga María Jesús Sánchez Vázquez, el tema del Pleistoceno de los estudios Tepeyac, Salvamento Arqueológico en la línea 3 del STC Metro. La arqueóloga María Jesús, egresada de nuestra gloriosa Escuela Nacional de Antropología e Historia, nuestra muy querida ENA, es investigadora de tiempo completo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, adscrita a la Dirección de Salvamento Arqueológico, de donde ella fue su titular por algunos años, fue mi jefa, mi muy querida jefa, allá en los años fines de los 80, principios de los 90, tuve el gusto que fuera mi titular y bueno, insisto, mi amiga desde años atrás. Chuy, toda esta información acerca de la sal, de la industria de salinera, pero también, no quiero, si quieres agregar algo sobre eso, porque es una aldea, al final de cuentas encontraste parte de la aldea preclásico, más antiguo pues. Después de los mamutes viene el preclásico, clásico, y dijiste, se pudo lograr gracias a los estudios del biólogo Lauro González Quintero, que hubo una época de sequía que impidió la ocupación por estas áreas. Resulta que después viene esta aldea salinera, pero también mencionaste hace rato lo de los estudios Tepeyac, también encontraste restos de... Sí, resto de las construcciones, bueno, esos estuvieron en función entre 1946 y dejaron de funcionar en 1957, y pues nada más eran pues cimientos, paredes, y eso que eran los estudios, pero nada más. O sea, digamos, en un trabajo que estamos tratando de abarcarlo en 30, 35 minutos que nos estás narrando,
de 4 años de duración tu investigación, estás encontrando una ocupación que va desde el 12.000 antes de Cristo hasta el siglo XX. Hasta el siglo XX, con gente que todavía vive en unas cuevas y hasta te encuentras ahí unos restos por demás riesgosos para tu seguridad. Entonces, es un trabajo que, si me permites, me gustaría cerrar con una frase tuya, un par de frases. ¿Qué es lo que sería muy característico? Yo soy desconocedor de la materia, tú dime, ¿qué hace específico la arqueología de salvamento en líneas del metro a otro tipo de arqueologías? ¿Qué es lo que hace específico? Bueno, lo que lo hace específico es las limitantes de tiempo y espacio. El espacio se centra solamente en lo que es el eje de trazo, estaciones y accesos. Y el tiempo, que es el que está en función del programa de obra. Entonces, esas son las limitantes principales, el tiempo y el espacio. Que muchas veces los tiempos están en función de compromisos políticos y sociales que establecen gobernantes, es decir, para tal fecha se va a inaugurar la línea tal, para tal fecha se va a inaugurar tal obra, y pues métele, María de Jesús. Velocidad, ¿no? Sí. Pero mira, después de tantos años de trabajo ya hemos concientizado a los ingenieros y ya tenemos otras formas de trabajar. Por ejemplo, cuando hay que hacer perfiles o recuperar algo, pues a la hora de la comida, ¿saben qué? Denos chance, y a la hora de la comida, nos metemos y a sacar la información. Entonces, es hablar con la gente y llegar a acuerdos, ¿no? Entonces, a lo mejor hay áreas que no son tan importantes y que las podemos dar celeridad para que ese tiempo lo podamos emplear en las zonas que son críticas y que requieren mayor atención. Uno de los grandes ingenieros, como los que estás mencionando, es el ingeniero Koichi Mario Endo Jiménez, que durante mucho tiempo fue nuestro contacto en el gobierno capitalino y es un excelente ingeniero, un excelente constructor y excelente persona que se relacionaba con nosotros de una forma muy amena, muy amistosa. Un saludo también para él. Y el ingeniero Báez también. El ingeniero Báez, Gerardo Báez, como no. Sí. Vamos a tener que despedirnos, María de Jesús. ¿Quieres decir algunas palabras antes de irnos? Pues no, solo agradecerles la invitación. Espero no haber andado del tingo al tango y haberles aportado algo de la información que tuve oportunidad de recuperar. Y pues no sé qué más decir, agradecer su atención, su paciencia y bueno, si algo necesitan, pues aquí estoy. María de Jesús, muchísimas gracias por participar en esta serie Raíces y Cimientos, Arqueología y Salvamento en México. Yo, Luis Alberto López Guario, a nombre de Radio INA, finalizo esta emisión que fue posible por la generosa participación de la reconocida arqueóloga María Jesús Sánchez Vázquez. Gracias, Julita. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx y de nuestras distintas plataformas digitales en YouTube y Spotify. En la producción, la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Dirección de Producción Audiovisual con Ana Galicia al frente y en la subdirección de Radio INA, Gabriela Marientes. Realización y grabación, Evanibaldo Morales Ellis. Edición, Rubén Martínez. Apoyo, Marta Hernández, Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas. Coordinación y conducción, su amigo Luis Alberto López Guario. Saludos y hasta la próxima. Cuídense mucho. Muchísimas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dios. Gracias. Bye. Raíces y cimientos.